Nosotros estamos conmemorando los 100 años de la Revolución Rusa, pero no somos los únicos que lo están conmemorando. Las diferentes organizaciones políticas, la prensa, de todo el mundo, todos hablan de la Revolución Rusa de una u otra forma. Por eso es importante que digamos desde nuestro punto de vista qué es lo que estamos conmemorando. ¿Qué fue para nosotros, en esencia, esa revolución de que todos hablan y que se dio hace 100 años? Vean qué curioso. Para mí, modesta opinión, la mejor síntesis de lo que fue la Revolución Rusa fue hecho por un general de ultraderecha, el general monárquico ruso Zalesky, que se llamaba Zalesky. Él observaba la Revolución Rusa, todo eso que había pasado, y estaba sorprendido, atónito. Y él escribió lo siguiente: ¿quién podía creer que un vigilante del Palacio de Justicia súbitamente se tornaría en presidente del Tribunal de Apelación? ¿O que un ayudante de un hospital se transformaría en director del hospital? ¿O que un peluquero, un capilarero, en un alto funcionario público? El subteniente de ayer en el comandante en jefe. O trabajador común en prefeito. O engrasador de trenes en jefe de división de la estación. El cerrajero al frente de una fábrica. ¿Qué es lo que no conseguía entender? ¿Por qué se sorprendía tanto el general Zalesky? Él no entendía lo que estaba pasando. Que los de abajo ahora estaban en el poder. Y mucho menos conseguía entender que a partir de ese momento los de abajo comenzaban a libertarse de la explotación y de la opresión de los de arriba. Eso es lo que nosotros estamos conmemorando. Es la mayor victoria de los obreros y del pueblo ruso y del mundo contra el imperialismo, contra la burguesía nacional e incluso contra la izquierda reformista. ¿Por qué señalo la izquierda reformista como grande derrotada por el proletariado ruso? Porque los operarios y campesinos rusos en el mes de octubre de 1917 no derrotaron a la monarquía. La monarquía se había sido derrotada algunos meses antes, en el mes de febrero. Ellos derrotaron al gobierno que surgió después de la monarquía, que era el llamado gobierno provisorio, y que era integrado por la mayoría de las organizaciones de izquierda reformista, que hablaban de la revolución, que hablaban del socialismo, pero lo que hacían era administrar los negocios de la burguesía. Era en ese sentido un gobierno muy parecido al de Lula, al de Dilma, al de Chávez en Venezuela o a Siriza en Grecia. La Revolución Rusa, y por eso digo, ¿qué homenaje hacemos cada uno? Porque no se extrañen que esos PTs, esos partidos reformistas, esos PCdoBs, que fueron derrotados en la Revolución Rusa, hoy le rindan un hipócrita homenaje a la Revolución Rusa. La burguesía, en un primer momento, quedó sorprendida con lo que estaba pasando. Tan sorprendida quedó que Trotsky cuenta, Trotsky junto con Lenin, uno de los dos grandes dirigentes de la Revolución Rusa. Él decía lo siguiente: cuando tomaron el poder los obreros dirigidos por el partido bolchevique, la burguesía, todos decían que era una aventura los bolcheviques, que se habían aprovechado de una crisis que habían tomado el poder. Y entonces decían lo siguiente, preguntaban en la prensa, en los diarios, ¿cuántos días durarán los bolcheviques en el gobierno? Pasaban los días, cuenta Trotsky, y decían, ¿cuántas semanas durarán los bolcheviques? Pasaban las semanas y ellos volvían a preguntar, ¿cuántos meses durarán los bolcheviques? Como los bolcheviques no caían, porque estaban apoyados en una revolución de la clase obrera y los campesinos, y por eso no caían los bolcheviques, la burguesía mundial intervino para acabar con esa revolución. 14 ejércitos de los países imperialistas intervinieron para derrotar a los bolcheviques en la Rusia. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón. Solo Japón mandó 70.000 soldados
y no consiguieron derrotar a los bolcheviques. ¿Y por qué creían que lo podían derrotar tan fácilmente? Porque el nuevo poder no tenía un ejército. No había un ejército del nuevo poder que se había creado. Y entonces los ejércitos imperialistas fácilmente podrían derrotarlos. Y los imperialistas se aliaron a los grandes burgueses rusos e iniciaron la guerra civil. Y los obreros y campesinos rusos se vieron obligados a defenderse. No tenían ejército, tuvieron que formar un ejército. Y formaron un ejército de 5 millones de combatientes. Al frente de ese ejército fue puesto un dirigente bolchevique, que era Trotsky. Y vean lo que puede una revolución. Ese dirigente Trotsky, que se puso al frente del ejército para enfrentar a 14 ejércitos imperialistas y a los ejércitos rusos, nunca había usado un arma en su vida. No tinha mexido, no digamos con una ametralladora, con una espingarda. No sabía nada de técnica militar. Y dirigió ese ejército, lo construyó, lo dirigió, se transformó en uno de los máximos especialistas militares del mundo y ganó la guerra. De esta forma, con la victoria en la guerra civil, la revolución pasó el primer desafío, pero no era el más importante desafío. El más importante de los desafíos que tenían los obreros y campesinos rusos no era defenderse de la agresión. No era defenderse de la agresión. El gran desafío que tenía es si el gobierno de los obreros y campesinos rusos, dirigido por el partido bolchevique, serían capaces de gobernar un país sin los capitalistas, porque eso nunca había ocurrido. Pero más aún, el desafío era si esos obreros y campesinos serían capaces no solo de gobernar el país, sino de desarrollarlo. ¿Y qué pasó en la historia? Esos obreros y esos campesinos y ese partido y esos órganos de poder que construyeron provocaron un desarrollo como nunca había ocurrido en ningún país atrasado en el mundo, en el terreno de la economía y en el terreno de la cultura. Nunca se vio que un país atrasado en tan poco tiempo tuviera tal desarrollo. Solo les voy a dar algunos datos, pero podríamos escribir un libro solo sobre esto. Por ejemplo, entre 1925 y 1935, es decir, en 10 años, la industria pesada se multiplicó por 10. Entre 1933 y 1936, la producción del hierro se duplicó en solo 3 años. En el año 1920, el país tenía 10 usinas eléctricas. 15 años después, tenía 95. Ese desarrollo en la economía, vuelvo a repetir, como ningún país atrasado consiguió en la historia de la humanidad, posibilitó que la mayoría de la población consiguieran conquistas inéditas, como por ejemplo, algo que es inconcebible en nuestro país, en cualquier país capitalista, el desempleo desapareció. Consiguió conquistas los obreros y campesinos en el poder en relación a las mujeres que ningún país capitalista fue capaz de conseguir, ni siquiera hoy. No solo en el terreno de las leyes que colocaron igualdad con los hombres, sino en el terreno de la libertación de las mujeres de la tarea doméstica, que la esclavizan. Y entonces se construyeron comedores para que toda la familia entera pudiera ir a comer con un precio simbólico para toda la población. De tal forma que la mujer no tuviera la obligación de todos los días de cuidar la cocina para los hijos, etc. Podía hacerlo si lo quería, pero tenía la posibilidad de comer junto con toda su familia en esos restaurantes que estaban en todos los barrios. La mujer que estaba esclavizada, en varios sentidos, uno de ellos era la ropa, tener que lavar la ropa, cuidar, y en aquella época no existía los lavarropas modernos que existen hoy. Se construyeron lavanderías públicas para que pudieran llevar toda la ropa en los barrios y no estar todo el día dependiendo del trabajo de la mujer en la casa. En Rusia, antes de la revolución,
el 78% de la población era analfabeta. Y era muy difícil enfrentar una campaña de alfabetización, porque en la ExURSS existían 146 idiomas. Y varios de esos idiomas, muchos, no tenían, eran idiomas que no tenían escrita, que eran solo oral. Y entonces, ¿cómo alfabetizar una persona que aprende a escribir si su propio idioma no tiene escrita? Bueno, consiguieron, acabaron con el analfabetismo. Les voy a dar un ejemplo de lo que significó en el terreno cultural la revolución. Mejor dicho, le voy a dar dos ejemplos. En el año 95 tuve la oportunidad de viajar a Rusia, a Ucrania, a la ExURSS, ¿no? En ese tiempo ya el capitalismo se había comenzado a restaurar, pero todavía duraban conquistas de la Revolución de Octubre. Una de las cosas que me llamó la atención, y en el libro que después escribí lo menciono, es la cuestión de los teatros. Existía en Moscú, eso escribí, 10 teatros para música clásica, para ópera, tipo el Teatro Municipal de San Pablo. En Moscú. Existían 10 teatros del tipo del Teatro Municipal, eso es lo que escribí. Y me llamó la atención porque ese teatro funcionaba, aquí es para una élite, para el que tiene mucho dinero para pagar ese tipo de teatro, pero ahí participaban los trabajadores y para eso todo el mundo, y para eso funcionaba de mañana, de tarde y de noche el teatro. Pero fíjense qué interesante, en el último mes un compañero que está brasilero, que está en Rusia, me hizo una crítica a mi libro, porque él me decía, está bien, pero no son 10 teatros, son muchos más. Está equivocado eso, no son 10 teatros, son muchos más. Y yo me dediqué en el último mes a investigar, a pesquisar, etcétera, sobre el problema de los teatros en Moscú, para ver si, porque es una información que me habían dado, yo no conozco profundamente. Bueno, ¿saben lo que descubrí? Tenía razón el compañero, no hay 10 teatros en Moscú. ¿Saben cuánto hay? 281. Teatros de música clásica, de ópera y de show, es decir, no teatrito para una pieza, no, grandes teatros, etc. Es decir, eso expresa un consumo de cultura de masas. Pero aquí hay seguramente compañeros estudiantes aquí, ¿no? Debe haber en esta sala. O compañeros que tienen hijos que estudian y saben los problemas que hay con la educación aquí, ¿no? Bueno, en Ucrania me invitaron para una reunión de un centro académico de estudiantes que estaban en huelga. Y yo les pregunté por qué estaban en huelga. Y ellos me contaron que estaban en huelga luchando por aumento de salarios. Y yo entendí, como las muchas huelgas que hay aquí, que los profesores luchaban por aumento de salario y los estudiantes apoyaban a los profesores. Me imaginé que era eso. Eran huelga para aumento de los salarios de los estudiantes, porque los estudiantes reciben salario para estudiar. Y con la restauración del capitalismo, fueron, vía la inflación, disminuyendo cada vez más el salario hasta terminarlo, porque ahora no existe más. Todo estudiante, cuando entra a estudiar a una facultad, recibe de sueldo el 20% del salario en el primer año, el 20% del salario que va a recibir cuando se reciba y esté trabajando en una fábrica, en una institución. En el primer año el 20%. En el segundo año 40%. En el tercer año 60%. Hasta que llega en el último año el 100% del salario que va a recibir cuando esté trabajando. Pero mi máxima sorpresa con la educación, lo que había sido, son todas conquistas de esa revolución, me la llevé cuando fui a visitar a una compañera obrera de una fábrica. Era una fábrica que tenía 80.000 obreros. En ese momento ya tenía mucho menos porque venía la restauración. Pero esa fue mi primera sorpresa. Mi segunda sorpresa es cuando esa operaria me contó que ella mientras que era operaria, había estudiado para contadora y se había recibido de contadora. Pero cuando terminó el curso de contadora, me contó que estudió ingeniería naval y se recibió de ingeniera naval. Y cuando terminó el curso de ingeniería naval,
entró en el curso de abogacía y cuando la fui a visitar estaba en el 4º año del curso de Derecho y seguía siendo un obrero en la fábrica. Y yo le dije, vos debes ser un caso raro en la fábrica, ¿no? Y ella me dijo, no, es muy común. Pero yo no entendía cómo puede ser, trabajando el ritmo de la fábrica, hacer tanto estudio. Después me explicó y entendí. ¿Qué me explicó? Que había todo tipo de facilidades a aquel obrero que se disponía a estudiar para que pudiera estudiar. Por ejemplo, los horarios de trabajo estaban determinados en función del horario de la facultad. Cuando tenía un examen parcial, le daban una semana de licencia para prepararse. Y después, cuando tenía un examen final, de fin de año, aquellas pruebas de fin de año, tenía un mes sin trabajar para preparar el examen. Entonces entendí. Pero ahí vino la restauración y ella me dijo, pero ahora estoy en el 4º año de Derecho y no voy a conseguir hacer el 5º. ¿Por qué? Y porque ahora no tengo ninguna facilidad para estudiar, eso acabó ya. Estas tremendas conquistas, aquí voy a plantear problemas de fondo sobre la Revolución Rusa, qué pasó. ¿Por qué es importante discutir? Porque vean qué extraordinario todo esto. Todo iba conquista tras conquista, desarrollo. Y entonces todo hacía pensar, para quien viera de afuera, que Rusia caminaba para el socialismo como primera fase del comunismo, entendiendo eso como una sociedad en donde se producía cada vez más y todo el mundo tenía acceso a toda la producción. Eso es el comunismo, y cada uno aportaba de acuerdo a su necesidad y recibía aportaba de acuerdo a su capacidad y recibía de acuerdo a su necesidad. Estas tremendas conquistas que se consiguieron le hizo decir a ese gran dirigente de la revolución, que fue Trotsky, le hizo decir lo siguiente, lo escribió en el año 1936. Escribió lo siguiente: si por culpa de la dirección actual, que era la nueva dirección estalinista, se fuese a la restauración del capitalismo, aunque se fuese a la restauración del capitalismo, el socialismo habrá demostrado su derecho a la victoria. ¿Por qué? Porque esos logros mostraron que con la Revolución de Octubre, ese país atrasado se desenvolvió como ningún otro país en el mundo lo había conseguido. Entonces eso mostró el derecho a la victoria. Puede venir la restauración, pero ya demostramos el derecho a la victoria. Estaba hablando de las conquistas tremendas en el término de 20 años. Pero junto con eso, en ese mismo libro que escribe eso, y que destaca esas conquistas, en ese mismo libro dice, si la dirección actual, dirigida por Stalin, continúa al frente del Estado, el país, Rusia, que crecía tanto, no va hacia el socialismo, sino va a la restauración del capitalismo, la vuelta del capitalismo. Fíjense en la genialidad de Trotsky. Dice eso en el momento que hay un gran desarrollo. Trotsky dice que si el gobierno continúa, el nuevo gobierno dirigido por Stalin, continúa al frente del Estado, todo ese desarrollo no va a conducir al socialismo. Va a ir ese Estado en dirección a la restauración del capitalismo, que es lo que terminó aconteciendo algunas décadas después. Ahora, ¿por qué Trotsky decía que si continuaba esa dirección se iría a la restauración? Y se cumplió. Porque bajo el stalinismo se interrumpió la marcha hacia el socialismo. Porque toda la política de los bolcheviques, que venía de Marx, de los maestros de los bolcheviques, era ver el triunfo de una revolución como primer paso hacia la revolución mundial. Esa era la única forma de llegar a la victoria final. Y esa era la forma de llegar al socialismo a nivel de Rusia. El stalinismo, Stalin, elaboró una nueva teoría que es la opuesta a esa, y así interrumpió la marcha hacia el socialismo. Esa teoría se llamaba la teoría del socialismo en un solo país, pero de contenido era la siguiente: era dejar de lado la revolución mundial y marchar a la coexistencia con el imperialismo. Y eso no era una discusión teórica, eso se expresó en los acuerdos entre Rusia, dirigida por el stalinismo, y el imperialismo. ¿Acuerdos con quién?
En el año 39 se hace un acuerdo entre Stalin y Hitler. ¿Para qué? Pocos conocen, todos saben del acuerdo, los que han estudiado un poco saben que hubo ese acuerdo. ¿Y cuáles son los términos de ese acuerdo? Por ejemplo, para que tengan la idea, Hitler le mandaba armas a Stalin y Stalin le mandaba trigo. Entre Hitler y Stalin resolvieron invadir Polonia y dividirse el país entre los dos. Y hay una serie de otros países de la región que se dividieron por área de influencia. Una parte quedaba con la Unión Soviética, otra parte quedaba invasores, colonizadores entre Hitler y Stalin. Stalin nunca rompió el acuerdo con Hitler. Hitler, que lo rompió, invadió Rusia, porque se aprovechó de ese acuerdo para destruir la Unión Soviética. Y frente a esa realidad, Rusia va a hacer un nuevo acuerdo, ahora ya no con Hitler, un acuerdo del mismo contenido con Inglaterra y Estados Unidos. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que la Unión Soviética, bajo las manos de Stalin, quedó cada vez más presa de la relación con el imperialismo, y ese fue el camino para la restauración. ¿Cómo se llega a la restauración? Porque ese Estado poderoso entró en una crisis monumental. ¿Por qué entró en una crisis monumental? Por la misma razón que entran en crisis los países semicoloniales. Porque la dependencia del comercio con los países imperialistas y de la deuda externa terminaron las economías destrozadas de todos esos estados. Frente a esa realidad, la burocracia estalinista se pone a la cabeza de la restauración y se abraza con toda su fuerza al imperialismo para intentar salvarse. Entonces, una reflexión final y un homenaje final. Hay todo un debate en la izquierda que el socialismo fracasó. Ahí están los hechos, el fracarismo de ciudad, etc. Bueno, eso no tiene ninguna base en la realidad. Tenía razón Trotsky, sí o no, que el socialismo demostró el derecho a la victoria, no al fracaso. Los logros de eso que estoy hablando, ¿se consiguieron o no se consiguieron con la expropiación de la burguesía? Lo que sucedió en la realidad, y esa izquierda reformista se niega a hacer el balance, no es que el socialismo fracasó, y que esa experiencia que se estaba haciendo fue interrumpida. Entonces, ¿qué hacemos? Pensemos que somos científicos, y somos científicos, tenemos que ser científicos. ¿Qué hacemos frente a una experiencia que está dando resultado? Está dando resultado, pero por una determinada situación esa experiencia se interrumpe. ¿Qué decimos? ¿Que fracasó la experiencia? ¿Qué hacemos? Lo que corresponde hacer es retomar esa experiencia, y es muy importante eso que estoy diciendo, retomar esa experiencia, porque ahora estamos frente al desafío de retomarlo con una ventaja enorme. ¿Cuál es la ventaja enorme? Que después que el estalinismo restauró el capitalismo, hubo un gran movimiento de masas que derrumbó el aparato estalinista. Y para eso tenemos que apoyarnos en esa experiencia. Nosotros aquí y en cada uno de los países. Dicen que el socialismo es una utopía, pero la realidad demostró que no era utopía. ¿Cuál es la utopía? Que puede haber un capitalismo humano, un capitalismo sin guerras, un capitalismo sin explotación, un capitalismo sin opresión. Eso es lo que es utópico. Y eso es lo que defienden todos los reformistas, junto con la burguesía. El socialismo fracasó. Y por fin. Hay un otro debate que algunos dicen, que es lo siguiente. Dicen, no, el problema es que los trabajadores brasileños o argentinos o los quien sea, no tienen el coraje que tuvieron los rusos. Y eso es un mito, eso no existe. Los trabajadores rusos no tuvieron ni más ni menos coraje que los trabajadores de todas partes del mundo y los explotados. Inclusive, para hablar de Brasil, los trabajadores y el pueblo brasileño ha demostrado el coraje en más de una oportunidad, no es un problema de coraje. Es decir, tenemos, y aquí está presente en la discusión, la experiencia de los sectores más explotados del país, que son los negros. Faltó coraje en la lucha por los quilombos, ese es el problema. Faltó coraje ahora en la huelga general. Lo que nosotros, no se trata de mayor o menor coraje, se trata de dirigir el coraje de las masas en dirección a la toma del poder,
a la invasión de los palacios, como hicieron los bolcheviques, y no a la conciliación con los enemigos, como hizo el estalinismo y destruyó la revolución, y es lo mismo que defienden todos los reformistas que nosotros conocemos. Yo creo que frente al maloliente cadáver del estalinismo, conmemorando los 100 años de la Revolución Rusa, no podemos dejar de homenajear a los 700.000 militantes bolcheviques, obreros y campesinos asesinados por el estalinismo, porque ellos murieron para que el socialismo viva. Lo central de la organización de los trabajadores que explica la victoria fue la construcción del partido bolchevique. Otras victorias no se dieron con grandes revoluciones justamente porque faltó un partido como el bolchevique. Entonces el centro de todo era ese núcleo minoritario, pequeño, pero que dio una dirección, un norte a la clase obrera y a los campesinos rusos. Es la contradicción que tenemos hoy en grandes procesos revolucionarios que no avanzan justamente por la falta de la dirección revolucionaria. Pero los bolcheviques tenían una política también en relación a la organización de los trabajadores, que fue, ellos impulsaron con mucha fuerza el desarrollo de los consejos, que eran los soviets, y justamente la toma del poder se da a través de los soviets. Ahora, en relación a la economía que él preguntaba, parece un milagro lo que pasó en Rusia. ¿Cómo puede ser que obreros, inclusive militantes bolcheviques que nunca estuvieron al frente de un gobierno, de un Estado, consigan esos resultados? No existe un milagro. Lo que existió fue tres cosas íntimamente ligadas. Primera cosa, después de la toma del poder, primera cosa, expropiación de la burguesía. Segunda cosa, fue acabar con la economía de mercado y construir una economía planificada. Entonces lo que se producía estaba planificada en función de las necesidades de la población. Y la tercera cuestión que fue determinante fue la cuestión del monopolio del comercio exterior, porque el país se relaciona con el mundo. Y eso dejó de ser como antes se hacía a través de las empresas particulares y pasó a ser monopolio del nuevo Estado, el control de las relaciones con el exterior a nivel de importación, de exportación. Esos tres pilares de la economía, que son cualitativamente diferentes, opuestos a la sociedad capitalista, es lo que explican los resultados. Ahora, respondiendo a la pregunta del compañero aquí, Casio, que hablaba qué pasó con esos campesinos, es decir, qué pasó después, los primeros años, después cómo eso se produjo. El problema es que en la Revolución Rusa, nosotros estábamos hablando de la revolución, hubo una revolución contra el capitalismo, pero después hubo una contrarrevolución. Fue derrotada la clase obrera rusa y los campesinos. No 30 años después, pocos años después de la revolución, la clase obrera rusa y los campesinos recibieron una derrota muy grande. ¿Qué fue esa derrota? Cuando un nuevo sector social, la burocracia, expulsó del gobierno y del partido bolchevique y asesinó a todos los dirigentes que habían hecho la revolución y a todos los cuadros obreros que habían ganado la guerra civil. Y a partir de ahí existió un régimen que Trotsky, con mucha razón, decía que era peor que el fascismo. Por eso yo al final me refiero, hice ese homenaje a los 700.000 asesinados por el estalinismo. Esos 700.000 son los dirigentes de la revolución. Entonces, esa lucha política para hacer el acuerdo con el imperialismo en contra de la revolución mundial tuvo una gran resistencia en el partido bolchevique y en los cuadros obreros. Pero en un momento que la clase obrera rusa estaba muy debilitada por las derrotas de la revolución en Alemania y porque el grueso de la clase obrera rusa murió en la guerra civil. Los que sobrevivieron, la mayoría de los que sobrevivieron, enfrentaron la política de Stalin.
Fueron grandes enfrentamientos. Por ejemplo, en Moscú, la oposición contra Stalin tenía mayoría en todo, en el ejército, en la clase obrera y en el instituto de intelectuales que se reunían. Pero el estalinismo acabó ganando esa batalla y se impuso. Pero no se impuso, no ganó la batalla en el terreno de las ideas. Comenzaron con calumnias, siguieron con expulsiones y terminaron con el asesinato. Por eso hay 700.000 asesinados. Eso fue una derrota. No se puede entender la restauración del capitalismo después si no se entiende esa derrota que ocurrió. Era imposible restaurarse el capitalismo con el partido bolchevique vivo, con los soviets vivos. Era imposible hacer un acuerdo con Hitler, con el partido bolchevique vivo. Lenin tenía una frase que sintetizaba su opinión sobre los reformistas. Él decía, ellos están ahí para engañar a los trabajadores. Vean el PSDB. Se dice socialista, integra todos los gobiernos capitalistas, como hemos visto, y defiende los acuerdos con Hitler, todo en nombre del socialismo. Bueno, Chávez no tiene nada que ver con socialismo. Ustedes vieron lo que yo hablé de los resultados que se consiguieron en los primeros años en la Unión Soviética. Venezuela. Vean la situación, la vida de los trabajadores en Venezuela. Es la explotación más desenfrenada que pueden encontrar en cualquier país capitalista. Y hecho todo en nombre del socialismo del siglo XXI. Eso es el papel de los reformistas. Pero son los reformistas nuevos, son los reformistas que no consiguen hacer reforma, porque el capitalismo no le da la posibilidad de hacer reforma. Bueno, por fin una pregunta que creo que atravesó un poco todas las preguntas aquí. Y en Brasil aquí. Un compañero dijo, siento un poco el ucheiro de algo parecido a la Revolución Rusa, es verdad, eso es verdad. Y después otro compañero decía, bueno, pero nosotros somos pocos y además es muy difícil dialogar porque la mayoría de la izquierda es petista, etc. Entonces que nos acepten, que acepten nuestra idea. Entonces en relación al Yero, es verdad, pero no solo en el Brasil. Toda vez que el movimiento de masa se levanta, la clase obrera se pone a la cabeza y empieza a luchar, y empieza, sí, nos pensamos aproximar. No se crean que en la Rusia fue una cosa que todo el partido, millones de trabajadores, que estaba todo resuelto. Lenin, creo que fue 2 años antes de la toma del poder, hizo la siguiente reflexión. Hablaba de la revolución de Alemania. 2 años antes de la toma del poder, no se crean que él pensaba que iban a tomar el poder. Él decía, Rusia está muy lejos del poder. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros no podemos saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Pero nosotros siempre tenemos que trabajar, los revolucionarios, obreros revolucionarios, con la perspectiva de la toma del poder. Y esa en la actualidad tiene 2 o 3 grandes tareas en el Brasil. Lleguemos o no a una revolución como la rusa. La primera tarea es esforzarnos como nunca para construir el partido revolucionario. La segunda tarea es jugarnos como nunca a que se desarrollen organismos, aunque sean muy pequeños, que puedan ser en el futuro organismos de poder. Por ejemplo, la política esa que estamos desarrollando en los comités aquí, no son organismos de doble poder. Sí, pero los organismos de duplo poder nunca surgieron como organismos de duplo poder. Son embriones que se van desarrollando. Y entonces nosotros tenemos que apostar a que se desarrolle eso. Si se da o no, no sabemos. Y la otra cuestión que es llave y que es el centro de la Revolución Rusa es si somos capaces de delimitarnos no solo de la burguesía, sino de sus agentes que están ahí para engañar a los trabajadores. En ese sentido va la cuestión de Lenin. Sepan que 5 años antes de tomar el poder, el partido bolchevique fue destruido. Quedó reducido a 30 o 40 militantes en toda la Rusia de 170 millones. El partido que tomó el poder es un partido que se reconstruyó en esos años. Pero después de la caída del zar y cuando surge el gobierno provisorio,
integrado por toda la izquierda reformista. El único partido que no integró ni apoyó fue el partido bolchevique. Y fue muy difícil, porque era repudiado. En los soviets del partido bolchevique tenía el 5% de los delegados. Todo el resto de los soviets era dirigido por esas organizaciones reformistas. Y el partido bolchevique se apoyó en la clase obrera y no capituló esas organizaciones. Esa es una elección para nosotros. Y hay momentos que hay que saber, como decía Lenin, luchar contra la corriente. Y en la mayoría de nuestra militancia revolucionaria luchamos contra la corriente. No habrá revolución en el Brasil ni en ningún país si no se derrota no solo a la burguesía, sino se derrota a los reformistas. No hay posibilidad de revolución. Esa es una de las principales lecciones de la Revolución de Octubre.